mucho más, ¿no? No descansa, no para, porque cuando para el corazón se muere pues la persona. Y entre las características, los conceptos esenciales que hay que entender del corazón, estamos de que, para empezar, ahí tiene un núcleo fibroso. Este es el esquema del corazón. Este es una parte fibrosa. Está formado por 3 capas, hemos dicho, ¿no? Endocardio, el de adentro, miocardio, el músculo, y el de afuera, epicardio. La irrigación del corazón es a través de sus 2 arterias principales, ¿no? Las coronarias, derecha e izquierda, que nacen directamente de aquí de la aorta. Esta es la aorta. Y nacen de aquí las coronarias. ¿En qué momento nacen? O sea, ¿cuándo se irriga el corazón? Cuando después que la sangre del ventrículo izquierdo entró a la aorta, la distiende a la aorta, porque es elástica. Y el corazón, este ventrículo, deja de contraerse y se relaja. Al relajarse, esta sangre quiere volverse a entrar otra vez acá al ventrículo, pero ahí es lo que hace que se cierren estas válvulas sigmoideas y producen el segundo ruido cardíaco que escuchas vos con tu fonendoscopio. Y se cierran aquí las válvulas sigmoideas, entonces la sangre ya no puede volverse, pero ella aprovecha para entrarse aquí por un ladito para las coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón. ¿Cuáles son las enfermedades en el corazón que está indicando el libro? Por un lado, la llamada enfermedad coronaria. Y esto es debido, como les había dicho, cuando el individuo consume mucha grasa, alcohol, tabaco, no hace ejercicios, entonces esas grasas se van depositando y van inflamando el endotelio de las arterias. Y eso hace que a la larga vaya creciéndose. Si este sería el vaso sanguíneo, se va depositando acá grasa, se va inflamando, y luego viene calcio, viene colágeno, entonces eso va creciendo y va disminuyendo el espacio para que pase la sangre. Y eso disminuye entonces la irrigación, la llegada de oxígeno a la parte afectada. En este caso, cuando las coronarias, con estas arterias que van a llegar al corazón, les ocurre eso, entonces son muy propensos a tener consecuencias gravísimas cuando esa luz se obstruye más y más y más, hasta que llega a taparse. La angina es cuando poco a poco este ateroma va a ir reduciendo la luz del vaso sanguíneo y provoca un dolor de pecho característico. Cuando está faltándole el oxígeno, antes de morirse, la fisiología hace que le avisa al paciente que ya está medio grave a su corazón y le hace aparecer un dolor muy fuerte en la parte del tórax, la parte anterior del tórax, que se irradia, o sea, como que se va ese dolor hacia la parte del brazo izquierdo, hacia la axila izquierda, hacia ahí va ese dolor cuando es producido por la llamada angina. Y la angina, ¿qué es? Es cuando el ateroma, o sea, el vaso sanguíneo, tiene así su grasa y sobre la grasa se deposita calcio, se deposita fibras de colágeno y todo eso va a ir disminuyendo la luz de la arteria coronaria y le va a ir entrando menor cantidad de oxígeno a esa parte del tejido cardíaco.
Y finalmente el infarto del miocardio es ya cuando ha habido obstrucción completa, pues cuando ya no pasa nada de sangre, esta parte de aquí que ya no recibe sangre, se infarta, o sea, se mueren esas partes. Y no se regeneran, sino que queda como una cicatriz. Y ahí es lo que se está haciendo las investigaciones con las células madre, que habíamos hablado en embriología, para poder inocular, insertar en esos corazones que han tenido un infarto y que se les ha muerto gran cantidad de fibras cardíacas. La investigación es que en ese lugar se depositan estas células madre y esas células madre se van a diferenciar volviéndose células cardíacas, miocardio. Y de esa forma no quedará una cicatriz, porque la cicatriz no se contrae. En cambio, si se fabrican otras células cardíacas con las células, a partir de las células madre, a esas sí se van a contraer. Lo demás que está en el libro es parte de la anatomía del corazón. Ya ustedes lo van a ir leyendo para completar eso. Bueno, jóvenes, ahí terminó el capítulo corazón. Continuamos. El siguiente capítulo es respiratorio. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer respiratorio. La función principal de este aparato respiratorio es que desde el aire, aquí está el aire, tiene que llevar el oxígeno a la sangre. Aquí van a poner un glóbulo rojo. Aquí está la flechita. El aire lleva este oxígeno a la sangre, o sea, un glóbulo rojo. Y además, este respiratorio le devuelve el dióxido de carbono al aire. En eso consiste el trabajo principal, esencial del sistema respiratorio. Y tenemos nosotros un esquema, mejor sí que cuando vamos escuchando la explicación, si ustedes tienen su libro para ir viendo los dibujitos, los esquemas. Y empezamos a analizar el tracto respiratorio superior. Voy a borrar tracto respiratorio superior. Tracto respiratorio superior. Una de las características es que tienen un epitelio. Vamos a dibujar aquí un epitelio. Estas son células. Y que tiene la característica de que este epitelio es ciliado, o sea, tiene así unos pelitos, los cilios. Y además tiene células que fabrican moco. Ese es el tipo de epitelio característico para este tracto respiratorio superior. O sea, la cavidad nasal, la nasofaringe. Eso es el tracto respiratorio superior. Y vamos a ver que en la parte de la mucosa nasal, esta mucosa que está en las fosas nasales está muy llena de vasos sanguíneos y además tiene glándulas de moco. ¿Cómo notamos que hay problemas con los vasos sanguíneos en la mucosa nasal? Muchas veces
el paciente o a ustedes les ha podido ocurrir de que sienten la nariz tapada. No pueden respirar por la nariz y es incómodo respirar por la boca. Entonces se suenan la nariz, ¿no? En un pañuelo, un papel higiénico, así, fuerte, como el Chavo del Ocho, y no sale nada y sigue tapada. ¿Ya? Y eso es por qué. Y aquí necesitamos una fosa nasal. Aquí están sus cornetes. Eso es anatomía, ¿verdad? Aquí arriba está la mucosa, en contacto con el aire. Pero cuando hay algún proceso inflamatorio o alérgico, esta mucosa, como tiene muchos vasos sanguíneos, a esos vasos sanguíneos le llega mucha más sangre. Cuando le llega más sangre, entonces toda la mucosa se hincha. Y fíjense, ya no deja espacio entonces para que el aire circule fácilmente. Por eso que sientes tu nariz tapada y no destapa, aunque te sones la nariz 100 veces. Para destaparlo, lo que hay que hacer es echar medicamentos que traigan adrenalina. ¿Y la adrenalina qué hace? Hace que los vasos sanguíneos que están dilatados aquí en la mucosa se cierran, y al cerrarse entonces ya se deshincha, se desinflama. Dentro del cráneo hay unos espacios en el interior de los huesos del cráneo que se llaman senos. Y tenemos eso, por ejemplo, en el maxilar, en el etmoides, en el efenoides y en el hueso frontal de la cara. En el interior existen unas cavernas, unos huecos, que se llaman senos paranasales, o sea, alrededor, y que comunican con la nariz, quiere decir. Y los senos se llaman maxilar, etmoidal, efenoidal, seno frontal, que son lugares a los cuales el aire entra para calentarse y además para limpiarse del polvo, porque el polvo, cuando entra en esos senos, el polvo se prende a las paredes. Y esas paredes por eso tienen moco, hemos dicho, y tienen unos cilios, y esos cilios son como la escobita que va barriendo esos mocos y sacándolos para afuera cuando tienen mucha tierra. Borramos esto. Después de la fosa nasal viene la nasofaringe. Nasofaringe. ¿Qué es lo que continúa a las cavidades nasales? Aquí están las cavidades nasales. Se continúa luego con la nasofaringe. Y esa nasofaringe es lo que encontramos por aquí, de las fosas nasales hacia atrás, y aquí se va a convertir en orofaringe. Oro porque por ahí también aquí está en contacto con la boca, entonces los alimentos pasan por aquí, por eso se llama orofaringe. Otra característica es que debajo de este epitelio de la nariz existe una especie de tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Qué quiere decir tejido linfoide asociado a mucosa? En esta mucosa nasal y orofaringea existen tejidos que contienen muchos linfocitos. ¿Para qué? Para que justamente sean la defensa cuando entran bacterias al tracto o aparato respiratorio.
Bueno. La mucosa olfatoria, vamos a ver esto, y dibujamos. Está en el techo de si esta es la cavidad nasal. Aquí están los. En esta parte de aquí es lo que se encuentran las células olfatorias. Que a su vez están formados, ¿no?, por otro tipo más de células más pequeñas que se llaman las células basales, que están esas ya aquí en contacto con la membrana basal, otras llamadas células sustentaculares, otras células receptoras olfatorias, y esas ya tienen conexión con el sistema nervioso central, ¿no? Porque la percepción del olfato es cuando se diluye alguna sustancia y esto es captado por neuronas. Son las neuronas las que en realidad te ayudan a sentir y distinguir los olores. Simplemente aquí están los receptores de estos olores, pero todo eso es impregnado a neuronas y esas neuronas van a llevar la información al cerebro para que ahí recién se procese la información y se tenga conciencia de qué es lo que se está oliendo. Después viene la laringe. Laringe, vamos a borrar. Laringe. Entonces, el aire que estaba yendo hacia los pulmones, entró primero por las fosas nasales, después de las fosas nasales, va a continuar hacia la laringe. Para poder llegar finalmente hasta la tráquea. Pero entonces entró por primero la fosa nasal, después le continuó la nasofaringe que hemos explicado hace un momentito, y luego le va a venir la laringe. Y la laringe, lo que tiene de importantísimo es que permite cerrar el paso a las sustancias que son sólidas o líquidas, para que no entre eso que es sólido o es líquido al pulmón, solamente aire. Y eso se logra a través del funcionamiento normal de la laringe, que también tiene entre sus otras funciones producir sonidos. O sea, el habla y los sonidos se hacen con el aire que sale de los pulmones y que entra en la laringe. Esta laringe tiene sus partes, la epiglotis, que justamente es la que está en la entrada, sería la puerta de entrada hacia los pulmones. Las cuerdas vocales verdaderas o cuerdas vocales falsas son los responsables de producir el sonido, ¿no? A ver, ¿qué más? 170. Estas cuerdas vocales son pliegues nada más de la mucosa, ¿no? Esos pliegues de la mucosa, al igual como la guitarra o el charango, cuando vos estiras a través de la clavija, la estiras a la cuerda, el sonido se va haciendo más agudo. Y cuando la sueltas a la cuerda, el sonido se va haciendo más grave o grueso. Y eso es, de esa forma es que se emiten los sonidos y se puede cantar y todo aquello. Teniendo un desarrollo normal del aparato respiratorio,
y sobre todo un aparato respiratorio saludable, podríamos decir, que no esté muy contaminado con tabaco y el carbón que deja, ¿no?, el tabaco cuando se incendia. En lo que se fuma, los fumadores fuman por una droga que existe ahí que se llama nicotina. Y eso, como es droga, hace que el cerebro se acostumbre y pida. O sea, el cerebro le pide ahí a la persona, claro, sin hablarle, ¿no? Pero así le hace sentir las ganas de consumir algo. Entonces, cuando al cerebro se lo hace adicto a la marihuana, a la cocaína, etc., esa adicción es la que le ordena al cerebro de que consigan esa droga. El alcohol también es otra droga que así actúa. Lo convence y lo obliga al cerebro para que le haga sentir al individuo ganas de volver a tomar esta sangre. Entonces, la cavidad nasal y la laringe tienen ciertas características que, enumerándolas ustedes en la página 174, donde está la llavecita, vamos a decir que la nariz y los senos paranasales están tapizados por un epitelio cilíndrico con células que producen moco. ¿Qué es lo que hacen esto? Filtra, calienta y humedece el aire. Filtra, calienta y humedece el aire. Además, hemos visto que existe un tejido linfoide asociado a la mucosa. Tejido linfoide asociado a la mucosa. Y que la nasofaringe comunica pues con el oído, ¿no? Cuando van viajando en avión, se les tapa su oído y les hace marcar un chicle, esas cosas. Y eso es porque la llamada trompa de Eustaquio, que llega hasta el oído medio, esa es la que se puede inflamar. Y al inflamarse, entonces va a dejar congestionado el oído porque no va a permitir que el aire se recambie. Y si el mismo aire no más está mucho tiempo ahí en la trompa de Eustaquio, se puede sobreinfectar. La laringe tiene la epiglotis, las cuerdas vocales, verdaderas y falsas, los llamados ventrículos sacros. La epiglotis es la puerta, o sea, lo que impide que las sustancias que son sólidas o líquidas puedan entrarse a la tráquea. Ya la tráquea en sí también está tapizada por esa mucosa respiratoria, que es la que hemos dicho que tiene cilios y que tiene células que producen moco. Esta tráquea se bifurca, o sea, se parte en dos, quiere decir. Así, vamos a ver. Esta es la tráquea que se parte en dos. Eso es bifurcarse. Y esos tubos que se han formado por esta bifurcación de la tráquea son los tubos de mayor calibre del árbol bronquial. Y hay los llamados bronquios principales, bronquios lobulares, bronquios lóbulo superior izquierdo, y esa es la forma en la cual se van a ir bifurcando estos segmentos de pulmón. ¿Qué es la bronquitis aguda o las bronconeumonías? Son infecciones, ¿no? Sean bacterianas o sean virales, infecciones de voy a completar esto. Entonces, esas bacterias que ingresan aquí al árbol respiratorio pueden colonizar el árbol respiratorio y darle las llamadas bronquitis aguda o bronconeumonía.
A ver, otra página. Vamos a dar vuelta a la página. Y hay una serie de células que están conformando este epitelio respiratorio. Las llamadas células ciliares, las células basales, las intermedias, las células que producen moco y las células neuronales. Y estas células neuroendocrinas segregan hormonas como la serotonina, por ejemplo, y otras hormonas así numerosas que se van a dispersar en los grumos que se forman cuando se está manipulando tejidos, ¿no? Una característica de estos bronquios es que en su pared hay músculo liso, además, bueno, hay tejido linfoide y glándulas seromucosas. Nos quedan 10 minutos, vayan controlando para que me avisen, faltando 3 minutos. Ahí están. A ver. Decíamos, en esta pared de los bronquios hay músculo liso, tejido linfoide y glándulas seromucosas. El músculo liso tiene una particularidad dentro del árbol bronquial que permite, si cortamos un pedazo de estos bronquios, vamos a ver que esta luz por donde pasa el aire se puede ir cerrando cuando el músculo liso, que está aquí alrededor, se contrae y cierra el paso del aire. Eso le ocurre a los asmáticos, a los alérgicos. Solo que los médicos son burros que no se dan cuenta que eso está pasando y piensan que es sus amígdalas y les dan antibióticos. Y no hace pues nada el antibiótico en estos procesos que son alérgicos. Ahora, ¿qué ocurre con el cartílago en estos bronquios? El cartílago, normalmente en estos bronquios, está dispuesto alrededor. En estos bronquios tenemos aquí su cartílago y por dentro tenemos la mucosa. Después de estos bronquios vienen los bronquiolos. ¿Ya? Y estos bronquiolos son la parte más delgadita de la vía respiratoria de conducción. Hay una vía respiratoria superior que simplemente es para conducir el aire hasta estos alvéolos donde se va a realizar el intercambio de los gases. Entonces, tráquea, bronquios, bronquiolos, que contienen también, como he dicho, cartílago. ¿Y el cartílago para qué les sirve? El cartílago les sirve para que no se colapse o no se cierren estos bronquios. Si ustedes recuerdan, cuando van a comprar refresco, toman con su bombilla, pues, ¿no? Aquí está la bombilla. Si vos a la bombilla le tapas aquí con tu dedo, a esa bombilla que te venden con la soda, si tapas aquí con tu dedo y aspiras, o sea, metes aire, ¿qué ocurre con la bombilla? La bombilla pues se daña, se cierra completamente y no deja pasar nada de aire. Para que no le ocurra eso a estos tubos, que son como bombillas, tiene un revestimiento de cartílago. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se cierren o no se colapsen cuando exista presión negativa. Aquí cuando vos succionas esta bombilla que te vendió la ventera con una Coca-Cola, cuando vos aspiras, se mete, ahí se van a entrar todas estas basuras y esta sangre o lo que sea,
lo que hay ahí afuera se va a meter. Pero si vos tapas esta parte de la bombilla, cuando aspiras, lo que ocurre es que la bombilla se colapsa, se cierra. Para que no le ocurra eso a el pulmón, tiene cartílago. Teniendo el cartílago ya no se cierra. ¿En qué caso se puede cerrar? Cuando la persona es alérgica o asmática, ahí sí se les empieza a cerrar. Finalmente, entonces, hemos dicho tráquea, broncos, bronquiolos, y estos bronquiolos son la parte más delgada de las vías de conducción. Y encontramos también en los bronquiolos como una característica especial unas células grandotas que se llaman células de Clara. Estas células de Clara que contienen mitocondrias grandes y cuáles son las funciones propuestas, porque no hay una teoría exacta. Y dice que te puede proteger de ciertas toxinas inhaladas. Además tiene protección frente al enfisema. Además, tiene algún papel en la producción o eliminación del surfactante, que es la sustancia que explicamos la otra vez, que permite que no se colapsen los alveolos. Y además puede que sea posiblemente una célula madre capaz de poder reproducirse en células bronquiales. Bueno, vamos a quedar ahí. Tocaría después el tracto respiratorio distal. Anótense, estamos en tracto respiratorio distal para avanzar eso desde ahí el miércoles. Tracto respiratorio distal. Hoy día es 22. Bueno, jóvenes, chao entonces. Vayan a tomar vuestro API. Hemos quedado en tracto respiratorio distal. Nos vemos el miércoles entonces. Chao, jóvenes. Ahí estamos en tracto respiratorio distal.